En esta oportunidad estaremos desarrollando una actividad de la materia de desarrollo del lenguaje. Estaremos hablando sobre teorías de la adquisición del lenguaje. Mi nombre es Alejandra Acuña Barrios, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. Las teorías de la adquisición del lenguaje tienen muchos teóricos los cuales sustentan cómo los niños y niñas adquieren esta habilidad. Unos se oponen, otros llevan un acuerdo. Estaremos hablando primeramente de Skinner, primer exponente. Skinner, la teoría de Skinner es denominada como teoría conductista. Hay unos términos básicos, los cuales son estímulos, respuestas, ambientes, entornos, operatividad, condicionamiento. Seguimos con el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio según Skinner en relación al lenguaje? Estudio de conductas que se pueden observar y medir. Los principales aportes. ¿Cuál fue el principal aporte de Skinner? La adquisición del lenguaje se entiende como un proceso de estímulo y respuesta. En la infancia se dan actos que los padres premian con atención, palabras o acciones, y al buscar esos refuerzos positivos, marca el aprendizaje de procesos lingüísticos cada vez más complicados. Los factores que intervienen en el aprendizaje es el entorno del hogar y la estimulación por parte de los padres. Y por último, cómo se evidencia el aprendizaje en los niños y niñas. El niño aprende a través de estímulos que provocan en él respuestas. Respuestas en relación al lenguaje. Esto podemos ver sobre Skinner. Skinner podemos ver que tiene estímulos y respuestas. Hay un estímulo para que el niño en su entorno, para así el niño desarrollar su lenguaje de forma óptima. Ahora con nosotros vamos a ver una compañera la cual va a explicar el siguiente teórico. Bueno, mi nombre es Mercedes Elena Contreras Yepes, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. A continuación les voy a exponer a Jean Piaget, en que su denominación de la teoría es la constructivista. Tiene unos términos básicos, los cuales son etapas, procesos mentales, asimilación, acomodación, egocentrismo y estructura mental. Su objeto de estudio se interesaba en los procesos mentales que provocan a su aparición y desarrollo de una visión más profunda y detallada de la adquisición del lenguaje. Además, que vigila el desarrollo de los procesos del lenguaje. Sus aportes más importantes fueron que el lenguaje depende del desarrollo netamente de la inteligencia. Sostiene que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado. Los factores que influyen dentro de la adquisición del lenguaje es el entorno inmediato, las experiencias, el juego y la parte biológica del niño. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? El niño va aprendiendo a hablar según su desarrollo, o sea, según sus etapas en las que va creciendo el niño, alcanzando un nivel cognitivo cada vez más alto y por ende igualmente el lenguaje. Otro de los exponentes más significativos en la adquisición del lenguaje es Lev Vygotsky. Su teoría denominada vygotskiana tiene unos términos básicos como contexto social, zona de desarrollo próximo. Su objeto de estudio es el lenguaje y el pensamiento parten de raíces diferentes, las cuales en un momento dado se relacionan, es decir, entre la interacción del niño y su pensamiento. No solo examina el aspecto de las funciones desde el punto de vista biológico, sino cultural, en donde se desenvuelve el niño. Sus aportes. Plantea que hay una zona de desarrollo próximo. Ella hace referencia en la distancia que hay entre una persona y otra, dependiendo de las habilidades que éste va adquiriendo. Factores que intervienen en el aprendizaje: el medio cultural, la sociedad y la interacción que tiene el niño con su medio. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? Para Vygotsky, la zona de desarrollo próximo implica una interacción
que le va a permitir al niño adquirir unas habilidades y destrezas ligadas de acuerdo a su medio social, cultural o familiar. Mi nombre es Luz Estela Barrio Flores, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. Hoy les estaré hablando de un exponente muy importante como es Noam Chomsky, quien su teoría más importante era innatista. Los términos básicos que él utilizaba en esta teoría eran el innato, el lenguaje humano, sintaxis, símbolos, nivel cognitivo, reglas gramaticales e instintivas. Objeto de estudio. Este se fundamentaba mucho en el lenguaje basado en sintaxis, de donde se predominaban un conjunto de reglas asociadas a un conjunto de símbolos. Él utilizaba mucho los símbolos en estos niños. Aportes. Él se guiaba mucho en el lenguaje de los niños de forma innata, ya que decía que el niño aprendía de forma como el medio se interesaba y que predominaba un conjunto de reglas asociadas a un conjunto de símbolos. Factores que intervienen en el aprendizaje. Esta lo decía que era a través de la lengua materna que le permitía interactuar con el entorno, que era un requisito necesario para el fundamento en adquirir el lenguaje. ¿Cómo evidencia el aprendizaje en los niños? El niño aprende un lenguaje nativo, con facilidad, ya que emite mensajes sin limitarse. Él puede interactuar con otras personas y no tiene que limitarse en un lenguaje basado en límites. Ahora les voy a hablar sobre otro teórico muy importante como es Hermann Brunner. La teoría denominada neurolingüística. Los términos que utilizaba este teórico eran conocimiento, participación activa, categorización, acción conjunta, proceso e intercambio. Con objeto de estudio. Él decía que el niño se desarrolla psicológico, no es individual. Debe de ser mediado por la educación entre el sujeto y el medio natural. Que el individuo participe de manera activa en el conocimiento de 3 métodos: activo, icónico y simbólico. Aportes. Para él, los aportes más importantes eran los elementos principales a la hora de conocer y la participación activa del sujeto que aprende. No se trata de que el individuo coja información del exterior, se trata de que interiorice y lo aprenda del medio. Factores que intervienen en el aprendizaje. Aquí este teórico dice que es el intercambio de información entre el niño y el adulto y la información del exterior, o sea, lo que aprende del medio que lo rodea. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? Para que haya un aprendizaje es necesario que el individuo procese y experimente este lenguaje. No se trata de recibir la información que viene del exterior, se trata de recibir y procesar lo que entiende para un y mejor lenguaje que se dé en el niño. Gracias.